Hola, estamos para compartir Sil Romero. Y Pato Brusa. Hoy compartimos nuestro hogar con Santiago Coldo, que es el inventor del sistema de astrología explorativa. Hola Santiago, bienvenido a nuestro espacio. Hola Pato, hola Sil, un placer volver a estar con vosotras, ¿no? Es la segunda vez que nos reunimos, sabéis que me encanta veros y charlar de estas cosas que sacamos al escenario, ¿no? Cuando nos reunimos. Aquí estamos. Santiago, esto de la astrología explorativa, ¿qué es? ¿A dónde te lleva en este momento? 2020, se está terminando. 2022. 2022. Mira, yo creo que esa es una pregunta potente porque, bueno, en realidad los que estamos en el entorno de lo astrológico, pues entendemos cómo la astrología en realidad es un lenguaje simbólico, no es que no sé qué, ¿no? Que los planetas están haciendo no sé qué cosas, desde dónde para afectarnos, ¿no? Sino que en realidad representan información y energía organizada que también se refleja en nuestro psiquismo, en nuestros procesos, en las cosas de la vida, ¿no? Y que eso que define nuestra carta natal de alguna manera es un dibujo de nuestras propias definiciones. Bien, lo entendemos. La gente que no está en el mundo astrológico muchas veces piensa no sé qué cosas. Entre otras cosas, piensa que le da un poco de vértigo esta sensación de que lo astrológico te determina, te define, te dice lo que eres, y no me extraña, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que emplea lo astrológico desde ahí, desde el determinismo, como diciéndonos lo que somos, cuando en realidad nosotros somos en función de nuestra conciencia. Y una cosa son los mapas del ser, por decirlo así, lo que se nos propone encarnativamente a cada una de nosotras, que siempre es singularizado y particular, por mucho que todas y todos nos relacionemos con las mismas cosas, con la emocionalidad, con la conciencia racional, con la conciencia intuitiva, con la conciencia sensorial, aunque nos relacionemos con experiencias asimilables y con campos de información asimilables. Cada una tiene su camino particular, su propuesta particular. Y hay una astrología que más que abrirnos a ese descubrimiento, a la magia, digamos, que está detrás de esa propuesta, nos dice o pretende decirnos lo que somos, ¿no? Yo no creo en esa astrología, por eso la astrología explorativa, el sistema, digamos, que yo propongo, es emplea la astrología como para percibir la trama, el entramado, el dibujo, la propuesta, los nudos, las tendencias, pero a partir de ahí lo que hacemos es explorar con herramientas de exploración, con música, con lenguaje arquetípico, con esencias florales, con visualización simbólica. Nosotros lo que hacemos es que las personas que están en nuestro entorno, nuestros alumnos, etcétera, puedan ver cómo son esos campos de información astral, simbólicos, en ellos, ¿no? Porque tu Marte, vuestro Marte y el mío, o vuestro Marte entre vosotras no es el mismo, tiene particularidades, o vuestra emocionalidad es diferente, y eso está asociado a un campo planetario. Lo que nosotros queremos es que la gente vea cómo se relaciona con esa información muchas veces de manera inconsciente, cómo esa información muchas veces se expresa en su frecuencia inferior y no en su potencial virtuoso, y cómo a través de las herramientas de exploración puede verlo para hacer una transformación. Eso es la astrología explorativa, no determinar, sino enunciar, dibujar para hacer procesos de contemplación consciente de aquello que muchas veces nos influye desde lo silenciado, desde lo velado, desde el inconsciente. Santiago, hablabas de esto de disolver nuestra propia violencia. ¿De qué se trata? Esa es mi frase preferida, porque en realidad es la propuesta de astrología explorativa. No- yo, yo siento que muchas veces nosotros, como, no sé cómo decirlo, como lo distorsionamos todo desde la interpretación y desde la afectación que hacemos con las cosas, ¿no? En realidad nosotros
interpretamos lo que nos sucede cuando en realidad lo que nos sucede eh, más que la traducción que hacemos de ello desde la idea que tenemos de las cosas o que tenemos de nosotros mismos, es algo que se nos propone y que no vemos desde esa afectación o interpretación y proyección que hacemos en ello, ¿no? Yo creo que eso es clave para entender por qué sufrimos, por qué vivimos desde la presión, desde la tensión, desde el mandato, desde la memoria. ¿Por qué hacemos propia nuestra historia como si nosotros fuéramos nuestra historia y no la conciencia que ahora tenemos y la mirada que ahora tenemos, que es distinta a la que tuvimos, ¿no? Yo creo que todo eso acaba formulando una especie de corpus o de entramado de autoviolencias, ¿no? Porque, por ejemplo, desde la memoria que yo tengo de lo que sentí que tenía que ser para ser querido en mis primeros años, puedo ir por la vida relacionándome, por ejemplo, con vosotras ahora en mi edad adulta. ¿Por qué? Porque ahí hay un mandato, una especie de software, un mecanismo que he integrado como lo que yo tengo que hacer cuando me relaciono con los otros, ¿no? Por tanto, yo con vosotras no soy quien sería si tuviera conciencia de lo que para mí es el encuentro con un otro y no estuviera respondiendo al mandato de ser con otro, lo que recuerdo de alguna manera y me da seguridad en la repetición cuando articulo una nueva relación, ¿no? Y eso es una autoviolencia. O, por ejemplo, si yo me acerco a vosotras desde una estructura, por ejemplo, desde un patrón de lo que tengo que ser, igual yo no me permito expresar mi más íntima libertad en ese encuentro, en esa coincidencia, porque estoy reprimiendo algo que verdaderamente soy, pero igual me fue reprimido y está en territorios de sombra y ni siquiera recuerdo e incluso impugno, rechazo cuando lo veo en los otros, ¿no? Y eso es una estructura autoviolenta, porque está reprimido en la sombra algo que en realidad me convoca a ser aflorado para ser canalizado y expresado como manifestación de mi sustancia. Y eso es otra estructura autoviolenta. O los apegos que hago, cómo cosifico no solo cosas, sino también vínculos, personas, ideas, etcétera. Y al final desde ahí yo estoy, digamos, actuando, siendo, pero no siendo consciente de que mi verdadera autenticidad acaba siendo velada, reprimida y castrada por la necesidad de defender eso a lo que me apego, ¿no? Entonces hay estructuras, yo hablo de hasta 6, no quiero cansaros, pero yo hablo de hasta 6 estructuras de referenciación, si queréis, yoica, de lo que yo me digo ser. Pero en realidad eso que me digo ser a menudo esconde lo que verdaderamente soy en potencial cuando me conecto con otra conciencia que no me somete a la repetición, al mandato, al patrón, a la memoria, desde la que todo eso me dice que soy cosas que tengo que cumplir obsesivamente hasta el final de mis días, porque si no, no sería el coldo que creo o debo con el que debo cumplir, ¿no? O el que recuerdo o el que esperan los demás que sea, ¿no? Ver esas articulaciones, esos mecanismos que mecánicamente se activan antes de que nos demos cuenta y nos sustituyen sería el trabajo que hacemos en astrología explorativa, ¿no? Desvelarlos para transformarlos y permitir la expresión de lo que sería la ética de nuestro corazón, el self, la verdadera interioridad consciente. Dijiste conectarse a esa otra conciencia. Mm. ¿Cómo te conectas a esa otra conciencia? Bueno, pues yo creo que la conciencia es una cuestión de foco, pero esa es una pregunta intrincada, ¿no? Muy compleja, porque mira, para mí la clave, que además no sé cómo lo veréis vosotras, pero para mí es muy liberadora, es una clave liberadora, que nosotros entendamos que somos muchas cosas a la vez, porque nosotros creemos, y cuando digo nosotros creemos es el yo que nos hace creer esto, ¿no? Sí. Que nosotros vamos de un sitio a otro, ¿no? Que nosotros, digamos, como que estamos en un proceso evolutivo, ¿no? Por eso hay gente que está queriendo llegar a no sé qué falsa
espiritualidad para creerse muy espiritual, pero es el yo que está perfeccionando sus mecanismos para atribuírselo todo. En este caso, la espiritualidad, ¿no? En el ejemplo que estoy poniendo. En realidad, yo creo que la primera liberación del ser es tener conciencia de que al mismo tiempo somos muchas conciencias, ¿no? Hay un coldo que con vosotras puede ser su sustancialidad, su verdad interior, ¿no? La ética de su corazón, su verdadero pálpito y latido, su manifestación fluida y natural, pero al mismo tiempo hay un coldo que puede actuar con vosotras, como ponía antes como ejemplo, desde la memoria lunar, que sería la instrucción lunar de lo que tiene que ser con otros para ser querido, reconocido, para tener un lugar. Y ese está al mismo tiempo. De hecho, puedo quedar con vosotras y empezar el encuentro desde mi corazón y pasa no sé qué que activa esa memoria y la conciencia cambia, ¿no? Es simultánea. Por eso, a tu pregunta, Sil, yo creo que la clave es que nosotros aceptemos la complejidad que somos, aceptemos que somos muchas cosas a la vez, que no tenemos que llegar a ningún sitio, que la clave, a mi juicio, es si poniendo foco y atención en esa complejidad, en ese multiverso de conciencias, en ese multinivel de conciencias, podemos lograr que prevalezca una conciencia, digamos, una conciencia, una mirada, una aproximación a la materia, a la experiencia, a lo que somos en la encarnadura, de frecuencia superior en vez de otra, de frecuencia inferior, donde se producen esos mecanismos autoviolentos. Pero estos no van a desaparecer nunca, porque esta es la conciencia del yo y el yo no cambia. La cuestión es entender que además de esa conciencia, digamos, limitante, de desvío, autoatributiva, manipulativa, autoviolenta, omnicomprensiva, omnipotente, ambiciosa, junto a eso somos otra cosa también. Y que cuando la cuestión es estar en el foco de atención en que para ver que no necesariamente somos esto, sino que esto es una conciencia inferior y que cuando aparece esto, en lugar de identificarnos en ello, lo podemos ir convirtiendo en una especie de chivato cósmico que nos recuerda que podemos estar situados en este otro lugar. Porque es simultáneo. Y yo suelo decir a la gente, y termino, lo siento mucho, pero es simultáneo, porque el yo prefiere ir de un sitio a otro porque se va atribuyendo lo que consigue, ¿no? Pero cuando aparece el ser superior interior frente al yo, digamos que niega esa sustancialidad eh, verdadera, digamos, o de potencial virtuoso en la manifestación, eh, podemos entender que en esa complejidad el yo va a estar, pero el ser puede prevalecer si nosotros ponemos atención y foco en no dejarnos llevar por la reiteración de la referencia que hacemos en todos esos mecanismos en los que nos venimos identificando desde que el tiempo es tiempo, ¿no? Y la sociedad quiere, además, que nos identifiquemos, ¿no? Y nuestros patrones y herencias quieren que nos identifiquemos. Bueno, Sería algo así. como sacarle los filtros al ser, ¿no? Todas estas capas, decir, bueno, las identifico y las voy eliminando, o al menos experimentarlas. A mí se me ocurría iluminar, dónde o sea, está todo y dónde pongo el foco, qué es lo que ilumino. Claro, porque es que la conciencia es una cuestión de foco, exactamente, ¿no? Porque, mira, nos pasa algo y eso en sí mismo no es nada, sino la relación que hagamos con ello. La relación que hacemos con ello es la conciencia que prevalece. Si yo hago afectación con eso, lo subjetivo, o con eso evoco, o con eso me siento en la ruptura de lo proyectado, eso tiene un significado. Pero si yo eso, en lugar de subjetivarlo, lo objetivo, entiendo que es una propuesta que no tiene un significado calificativo. Yo siempre digo que si cesaran los adjetivos calificativos cambiaría absolutamente el mundo inmediatamente, ¿no? Porque no es ni malo ni bueno. Yo suelo ejemplificar con la muerte de mi Claro, padre. claro.
¿Por qué la muerte de mi padre es mala? Yo siempre pongo este ejemplo en mis cursos. ¿Por qué la muerte de mi padre es mala? La muerte de mi padre es. Y es una propuesta procesal para mí. Y eso no quiere decir que yo no haga un estado emocional con eso, pero precisamente el estado emocional o mental que yo hago con eso es una propuesta para el proceso del ser que me habita. Entonces, yo si califico eso como malo, me estoy quejando de eso, me estoy peleando con eso y estoy haciendo identidad con eso, hasta el punto de que llega un momento que a mí ya no me importa la muerte de mi padre, sino la relación, la identidad que hago en ser el que ha perdido a su padre y por tanto pierdo la oportunidad de hacer un proceso profundo que se Claro. me abre con eso. Entonces Sí. es una cuestión de foco. Y es desubjetivar. Nosotros creo que somos seres Sí. que tenemos que ir aprendiendo a objetivar la propuesta de la experiencia, porque, y termino con esta idea, en contra de lo que parece, porque parece que si a mí no me afectan las cosas, no me importan. Sí, sí. Pues yo creo que cuando me afectan las cosas, no me importan porque las estoy manipulando y me las estoy apropiando. Y si las cosas me importaran de verdad, por decirlo así, o cuando me importan de verdad es cuando soy capaz de ver objetivamente lo que eso me propone, más allá de lo que yo prefiero, porque no importa lo que yo prefiero, sino lo que me propone el universo. Por eso hay leyes universales, ¿eh? Que me demandan cosas. Aunque la conciencia sea propia y no esté determinado nada, pero sí que hay una propuesta en la experiencia que tengo que abordar y que cuando me afecto, interpreto y subjetivo, distorsiono, manipulo y conduzco a otro lugar, ¿no? Ahí viene la autoviolencia. Me Y ahí viene la autoviolencia, Cerró, cerró. porque viene la autoviolencia primero porque tengo que ser desde la afectación en esas cosas, no sé qué cosas, que tengo que ser, lo que recuerdo, lo que dice la sociedad, el patrón moral, lo que sea, y además viene la autoviolencia porque no me permito a abrirme a lo que sistémicamente eso signifique, que no significa algo para meternos no sé en qué bola espiritual de bote y cartón piedra, sino para bajar a la materia la información y la energía que hay sosteniendo en la experiencia en la que eso se propone algo que me emplaza, que me cita y me convoca, ¿no? Y hay autoviolencia cuando niego esa propuesta y hay autoviolencia cuando hago mía, desde la interpretación, la circunstancia o la información que sostiene lo que acontece, ¿no? Y por eso vivimos en el sufrimiento, porque nosotros distorsionamos todo el tiempo desde la desde lo que creemos que son las cosas, pero es que nos sometemos a autoviolencia sin saberlo, conscientemente por lo común, pero en el sin saberlo hay un yo que quiere que nos sometamos a la autoviolencia para seguir siendo preeminente y no haya otra cosa. El yo nos atrapa hasta que despierta el ser y se desidentifica del yo para relacionarse con eso que sostiene lo que pasa desde otro lugar diferente. Qué Algo así es lo que yo siento que nos ocurre a todos cada día, porque luego es, Bach decía, empezamos por el ego, seguimos por la ambición y luego empieza la batalla. ¿Y cuándo empieza la batalla? Cuando yo soy consciente del multinivel de conciencias e intento que prevalezca una mirada objetiva, procesal, transpersonal y no literal, superficial, aparente, autoviolenta, interesada, ambiciosa, distorsionada, manipulativa y todas estas cosas que hacemos todo el día, que estamos agotados. Estamos agotados de sufrir, de empeñarnos en sufrir desde la idea que Peñarnos en tenemos, sufrir. ¿no? Un poco eso, ¿no? Es lo que yo siento. autorizarnos a darnos ese espacio de libertad, de Sí, desapegarnos de eso, ¿no? Santiago, nombraste. Ay, No, porque me pareció que iba a contestar dime. ahí. no, 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 es que es verdad, de nuevo, ¿no? Cuando hablas de libertad, porque claro, mira, mi hija cuando en la adolescencia me estaba siempre Aitá, Aitá es papá en vasco, ¿no? Eh, yo Ah, es que quiero ser libre, la libertad. Y yo le decía, mira, hija, la libertad es un proceso consciente. Bueno, no se lo decía así, obviamente, ¿no? Ahora que ella está en nuestros cursos de formación, hablamos en esa clave y es un placer, ¿no? Pero la libertad es algo exigente en el sentido de que nos conduce, yo creo que de una manera seguramente inevitable,
a percibir esta complejidad y a ir desidentificándonos de las identificaciones que hemos hecho para creernos algo, ¿no? Ir descubriendo que todas esas capas que nos hemos puesto, todo eso en lo que nos nombramos, en realidad vas descubriendo que te limita, porque yo cada vez que me nombro, me referencio, me digo ser algo, niego todo lo demás, ¿no? El proceso me lleva al otro. Y sostenerse en lo otro es un acto de conciencia y por tanto de libertad, pero es exigente. ¿Por qué? Porque en el fondo a todos nos cuesta la vida, porque todos estamos acostumbrados a decirnos que lo que nos pasa es nuestro, que en la vida nos pasan cosas, hasta que entendemos que somos la vida. Ay, Pero eso el yo no lo comparte, no está dispuesto. Por eso es una batalla hasta el final. Pero ¿y qué? Qué bien, ¿no? Qué divertido. A mí me parece una propuesta fantástica y dichosa estar en la confusión, en el desconcierto, en el desasosiego, porque desde ahí también muchas veces en el dolor o la confusión, el desconcierto son la antesala de la luz, ¿no? Y también de la conciencia del amor que reflejamos, ¿no? Y de la dicha de la encarnación y de nuestros sentidos. hoy nombraste a Edward Bach y Sí. contame esto, cómo empezás a relacionar esto de las flores, de estas esencias con la astrología, con tus herramientas, cómo le das, cómo integras esto. Bueno, yo provengo del mundo floral, yo me empiezo a formar en terapia floral en la Escuela Andalusí, ahí empecé como alumno, acabé siendo profesor. eh, digamos, allí nace la posibilidad de abordar, ¿no? Abordar la interrelación entre lo floral y lo astrológico, un trabajo que, bueno, que en muy buena medida está sin hacer, en el que yo creo haber aportado algo sinceramente, pero sobre todo, para mí, lo más mágico es, gracias a haber penetrado en eso, ¿no? A través de mis investigaciones y mis procesos y de interrelación de distintos campos arquetípicos y de fuentes diversas doctrinales, en la penetración de todo ese mundo donde uno se va construyendo y viendo, descubrir que era el propio Edward Bach el que convocaba a los astrólogos a asociar lo floral con lo astrológico, ¿no? Yo nazco o comienzo en una mirada focalizada en lo floral y voy desembocando, según voy abordando yo esto, en la conciencia de que en realidad no hay sistema bachiano de espaldas al astrológico, pero no porque lo diga Koldo, es que lo decía Bach, ¿no? Entonces yo creo que lo floral, de todas maneras, dicho eso, solo es una de las herramientas que nosotros empleamos. O sea, así como en lo floral yo vengo de esa formación, nosotros utilizamos música arquetípica, lenguaje arquetípico y visualización simbólica. ¿Por qué lo digo? Porque yo la carta natal la puedo nombrar en flores, pero también la puedo nombrar en música. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, si tú tienes Marte en Cáncer, en cuadratura con Venus en Libra, todo eso lo podemos traducir en piezas musicales, porque nosotros hemos construido una astrología explorativa, distintas herramientas, lenguaje, música, símbolos, para nombrar lo que aparece, para generar correspondencias con lo astrológico, con lo que define el mapa del ser, porque la carta no es sino el dibujo del cielo en el momento del nacimiento y por tanto lo que nos penetra, sustancia y acompaña de manera recurrente, inevitable, ¿no? Como destino, para que seamos libres y conscientes en el desarrollo de lo que nos propone, pero que también al mismo tiempo nos define y nos convoca. Entonces, bien sea con las flores, Pato, bien sea con las otras herramientas que hemos construido, las otras, sobre todo en astrología explorativa, y que no son menos poderosas, puedo asegurarlo, que las flores, sino en muchos casos penetran más y cooperan más en que aflore al consciente lo que está velado, escondido en el inconsciente o en la sombra, pues podamos ver
nuestra particularidad en relación con cada campo de información. Yo qué sé, nosotros tres no sentimos igual. No vibramos igual con la información, ¿no? Ni nos emocionamos igual, ni hacemos igual, ni relacionamos igual nuestra mente con nuestra emoción o nuestra sensación con nuestra acción. Y todo eso es particular y sería como, los seres humanos seríamos como un gigantesco laboratorio de interrelaciones potenciales, de hipótesis infinitas, donde lo arquetípico se va traduciendo ¿no? en distintas formulaciones, y todo lo que es en lo real en cada una de nosotras es expresión de lo potencial, pero es singularización única que resignifica además lo arquetípico, porque yo no creo en arquetipos estáticos. Yo creo que a través de la vivencia que hacemos, por ejemplo, de la conciencia sensorial, de la percepción, recepción, vibración, por ejemplo, y cómo desde ahí actuamos o no, cómo desde la mente obstruimos eso que percibimos o sentimos, por ejemplo, a través de eso nosotros estamos resignificando los arquetipos, ¿no? Todo es dinámico, todo es dinámico, el universo es dinámico, la creación es dinámica, los conflictos de la creación se reproducen y se manifiestan de manera renovada, de manera permanente. El cambio es lo único permanente, nos decían, ¿no? Y nuestro psiquismo no hace sino reflejar todo eso y cooperar y coparticipar en la definición de todo eso. Por eso es como una movida mágica cósmica, ¿no? En esta, ¿no? Y poder sentirnos parte de eso en lugar de Coldo y sus cosas, lo que yo quiero para mí, esto es mío, lo que me has hecho. Joder, qué agotamiento, ¿no? Métete en esa bola, en ese Es super más mega grande, juego, es más ¿no? grande. Claro. Es mucho más grande y más divertida, yo creo mucho más mágica, ¿no? Pero el yo quiere hacerlo suyo y controlar y estar seguro y lograr. Y ahí está la Estar seguro. violencia, ¿no? ¿Eh? Bueno, Estamos seguros, a mí me decían, ¿no? Estamos en una pelota dando vueltas a toda leche, ¿no? Cuando yo me formaba en terapia floral, Sí. ¿eh? Toda leche en un punto, en una esquina del universo, yendo a toda velocidad y queremos controlar algo, ¿no? Pero ¿qué nos estamos contando, ¿no? gracias Ay, porque con estas herramientas también podemos acercarnos a vernos desde otros ángulos y a explorarnos, a profundizar. Te agradecemos mucho tu presencia en el canal, nos encantan estas charlas con vos y esto, ver que siempre podemos corrernos del lugar en el que estamos, mirarnos desde otros lugares y abrir portales de exploración, cada uno el suyo, cada uno el que venga. Y bueno, agradecemos tu aporte. Para gracias mí un placer, ya lo sabéis, siempre que queráis, es un placer estar con vosotras y bueno, también en Astrología Explorativa, recibiros a todas las personas de vuestro entorno, todas las personas que os siguen, pues ahí nos pueden encontrar también para que vean lo que hacemos, también nuestras poéticas y nuestros delirios, porque al final, pues yo, como decía Silvio Rodríguez, ¿no? Hay locuras que son poesía. O sea que Somos seres ¿eh? creativos. y Eso. estos encuentros contigo, Santiago Coldo, son una poesía porque además nos pones así en un apasionamiento de observarnos desde tantos lados. Gracias, querido. Eso. Nada, un placer. Os mando un beso enorme a vosotras y a toda vuestra gente. Cuidaros. Cariños a toda la zona vasca, que tenemos un montón de amigos. Besos. Y Aquí bendiciones estamos. para todos. Bendiciones. Chao.